Me llamo Margot Hayes y tengo 66 años. Lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre. El funeral de mi marido Ernest fue el día más tranquilo de mi existencia. Allí, junto a su tumba, recibí un mensaje de un número desconocido que me heló la sangre. Estoy vivo. El que está en el ataúd no soy yo. Respondí con las manos temblorosas. ¿Quién eres? La respuesta me dejó sin aliento. No puedo decírtelo. Nos están vigilando. No confíes en nuestros hijos. Ese momento partió mi alma en dos. Mi mundo se derrumbó cuando vi a Charles y Henry, mis propios hijos, de pie junto al ataúd con expresiones extrañamente tranquilas. Algo iba mal. Sus lágrimas parecían forzadas, sus abrazos fríos como el hielo. Durante 42 años, Ernest había sido mi compañero, mi refugio, mi razón de vivir. Lo conocí cuando tenía 24 años en la pequeña ciudad de Ashford, en Kent. Crecimos en las mismas calles tranquilas, compartiendo sueños modestos. Yo limpiaba casas para mantener a mi madre enferma, mientras Ernest reparaba bicicletas en una pequeña tienda que había heredado de su padre. Éramos pobres, pero felices. Teníamos algo que el dinero no podía comprar: amor verdadero. Recuerdo la primera vez que me habló. Era un martes por la mañana. Yo caminaba hacia el mercado con mi vestido verde descolorido y mis zapatos gastados. Él salió de su tienda con las manos manchadas de grasa y me sonrió con una timidez que me enamoró al instante. «Buenos días, Margot», me dijo con voz suave. «¿Quieres que te revise la bicicleta?» Yo no tenía bicicleta, pero se me ocurrió una excusa solo para hablar con él. Esa conversación se convirtió en citas bajo el viejo roble de la plaza del pueblo, luego en promesas de amor eterno y, finalmente, en una boda sencilla llena de esperanza. Los primeros años fueron duros. Vivíamos en una casa adosada de 2 dormitorios con goteras en el techo. Cuando llovía, colocábamos ollas por toda la casa para recoger las gotas, pero éramos felices. Ernest trabajaba de sol a sol en su tienda y yo cosía ropa para las mujeres del pueblo. Cuando nació Charles, pensé que mi corazón iba a estallar de felicidad. Era un bebé precioso, con los ojos grandes de su padre y mi sonrisa. 2 años más tarde llegó Henry, igual de perfecto. Los crié con todo el amor del mundo, sacrificando mis propias necesidades por las suyas. Ernest era un padre maravilloso. Los llevaba a pescar al río los domingos, les enseñaba a arreglar cosas con las manos y les contaba cuentos antes de acostarse. Yo les daba de comer, les vestía y les consolaba cuando lloraban. Éramos una familia muy unida, o al menos eso creía yo. A medida que crecían, las cosas empezaron a cambiar. Charles, el mayor, siempre fue ambicioso. Desde muy pequeño, preguntaba por qué vivíamos tan modestamente, por qué no teníamos un coche como otras familias. Henry le seguía en todo, como siempre había hecho. Cuando Charles cumplió 18 años, Ernest le ofreció un trabajo en la tienda, pero él lo rechazó con desprecio. «No quiero ensuciarme las manos como tú, papá. Voy a ser alguien importante». Esas palabras hirieron profundamente a Ernest, aunque nunca me lo dijo. Por las noches, lo veía sentado en el porche, mirando las estrellas con expresión triste. Su hijo había rechazado no solo su trabajo, sino toda su forma de vida. Pasaron los años y, para mi sorpresa, Charles consiguió hacerse un nombre en el mundo de los negocios. Consiguió un trabajo en una empresa inmobiliaria en Londres. Henry le siguió poco después. Ambos empezaron a ganar dinero, mucho más del que Ernest y yo habíamos visto nunca. Al principio estaba muy orgullosa. Mis hijos habían conseguido lo que nosotros nunca pudimos: escapar de la pobreza y construir una vida mejor. Pero poco a poco,
esa alegría se convirtió en tristeza. Las visitas se hicieron menos frecuentes y las llamadas telefónicas más breves. Cuando venían, llegaban en coches caros, vestidos con trajes de diseño, hablando de inversiones y propiedades. Nos miraban con una extraña mezcla de lástima y vergüenza. «Mamá», me dijo Charles durante una de sus esporádicas visitas, «papá y tú deberíais mudaros a un sitio mejor. Esta casa se está cayendo a pedazos». Tenía razón, pero esa casa guardaba todos nuestros recuerdos. Era donde habíamos criado a nuestros hijos, donde habíamos compartido miles de comidas, donde habíamos envejecido juntos. No era lujosa, pero era nuestro hogar. Ernest, siempre sensato, me decía: «Margot, el dinero ha cambiado a nuestros hijos. Ya no somos suficientes para ellos». Me resistía a creerlo. Seguía justificando sus ausencias, sus breves llamadas, sus promesas incumplidas. «Están ocupados construyendo sus vidas», me decía a mí misma. «Algún día volverán a ser los chicos cariñosos que criamos». Pero, en mi corazón, sabía que Ernest tenía razón. Habíamos perdido a nuestros hijos mucho antes de que yo perdiera a mi marido. Simplemente no sabía hasta qué punto nos habíamos convertido en extraños para ellos. El cambio más drástico se produjo cuando Charles se casó con Jasmine Albright, una mujer de la ciudad que nunca ocultó su desdén por nuestro estilo de vida sencillo. La primera vez que la trajo a casa, llegó con unos tacones altos que se hundían en el camino de nuestro jardín y un elegante vestido rojo que parecía más caro que todo lo que yo había tenido nunca. «Encantada de conocerte», dijo con una sonrisa forzada, apenas extendiendo la punta de los dedos para saludarme. Sus ojos recorrieron nuestra humilde casa con una expresión que no pude descifrar, pero que me hizo sentir pequeña. Durante la cena, Yasmín apenas tocó la comida que yo había preparado con tanto amor. Movió el pastel de carne en su plato y cortó pequeños trozos de pollo asado, pero casi no comió nada. «La próxima vez los llevaremos a un restaurante», le susurró Charles a Yasmín, pensando que yo no podía oírlo, pero lo oí. Cada palabra me atravesó el corazón como un cuchillo. Henry, por su parte, seguía soltero, pero adoptó la misma actitud distante que su hermano. Sus visitas se limitaban a ocasiones especiales incluso entonces, siempre parecía tener prisa por marcharse. Estaba constantemente con el teléfono, cerrando acuerdos, incluso durante nuestras conversaciones. «Mamá, tengo que irme», decía siempre antes de que llegara la hora. «Mañana tengo una reunión importante temprano». Los domingos en familia se convirtieron en un recuerdo lejano. Las Navidades se volvieron frías y formales. Mis hijos traían regalos caros que no necesitábamos. Se quedaban 2 o 3 horas y luego se marchaban con evidente alivio. Ernest y yo envejecimos solos, consolándonos mutuamente. Él siguió trabajando en su tienda, aunque sus manos ya no tenían la misma fuerza. Yo seguí cosiendo, pero mis ojos ya no eran los mismos. Nos las arreglábamos con nuestros modestos ingresos, orgullosos de no pedir nada a nuestros exitosos hijos. «¿Sabes qué es lo más triste, Margot?», me dijo Ernest una noche mientras tomábamos té en el porche. «No es que tengan dinero, es que el dinero les ha hecho creer que ya no somos importantes». Tenía razón, como siempre. Mis hijos no solo habían cambiado económicamente, habían cambiado en sus corazones. Ya no éramos sus queridos padres. Éramos un incómodo recordatorio de un pasado que querían olvidar. Las cosas empeoraron cuando Charles compró una casa de 500,000 libras en un barrio exclusivo de Surrey. Henry hizo lo mismo poco después,
invirtiendo en un piso de lujo que costó 400,000 libras. De repente, nuestros hijos eran propietarios de fortunas que ni siquiera podíamos imaginar. Deberías vender esta casa y mudarte a una comunidad de jubilados, sugirió Yasmín durante una de sus escasas visitas. Hay algunos lugares muy bonitos para gente de vuestra edad. Estaríais más cómodos. La palabra comunidad me golpeó como una bofetada. Una comunidad de jubilados. Después de 40 años construyendo nuestro hogar, después de criar a 2 hijos con tanto amor, querían enviarnos a una residencia. No necesitamos una residencia, respondió Ernest con la dignidad que siempre le caracterizó. Estamos bien aquí, en nuestra casa. Pero vi la expresión en los rostros de Charles y Henry. Apoyaban la idea de Yasmín. Para ellos éramos una carga, un problema que había que resolver de la forma más conveniente. Fue entonces cuando comenzaron las sugerencias más directas. Charles llegó un día con unos papeles en la mano, documentos que había preparado sin consultarnos. «Papá, mamá», dijo con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. «He estado pensando en vuestro futuro. Esta casa vale como mucho 150,000 libras. Si la vendéis, puedo añadir algo de dinero para que os mudéis a un sitio mejor». Para nosotros no había ningún sitio mejor que el hogar en el que habíamos sido felices durante décadas. Pero Charles no lo entendía. Para él todo se reducía a números, al valor monetario. Además, continuó, creo que papá debería jubilarse de la tienda. Ya tiene 70 años. Es hora de descansar. Ernest lo miró con infinita tristeza. Hijo, trabajar no es una carga para mí. Es lo que me mantiene vivo, lo que da sentido a mis días. Pero podrías hacerte daño, insistió Henry, apoyando a su hermano como siempre hacía. A tu edad, un accidente sería muy peligroso. Sus palabras sonaban cariñosas, pero yo intuía algo más detrás de ellas, una impaciencia, una urgencia que no lograba comprender del todo. Los meses siguientes fueron tensos. Mis hijos aumentaron la presión para que vendiéramos la casa. Trajeron agentes inmobiliarios sin decírnoslo. La tasaron sin nuestro permiso. Incluso empezaron a hablar de lo que sería lo mejor para todos. «Mirad», nos dijo Charles durante una cena especialmente incómoda. «Yasmín y yo hemos decidido tener hijos pronto. Necesitaremos ayuda con los gastos. Si vendéis la casa y os mudáis a un lugar más pequeño, ese dinero podría ser una herencia anticipada». ¿Una herencia anticipada? Nos estaba pidiendo nuestra herencia mientras aún estábamos vivos. La audacia de la petición me dejó sin palabras. Ernest se mantuvo tranquilo, pero vi cómo se le tensaba la mandíbula. «Hijo, cuando tu madre y yo muramos, todo lo que tenemos será tuyo, pero mientras estemos vivos, nuestras decisiones son nuestras. No seas terco», intervino Henry con una dureza que nunca le había visto antes. «Ya eres mayor, no puedes seguir viviendo en el pasado». Esa noche, después de que se marcharan, Ernest y yo nos quedamos hablando hasta el amanecer. Por primera vez en nuestro matrimonio, discutimos la posibilidad de que nuestros hijos no fueran las personas que creíamos haber criado. «Algo va mal, Margot», me dijo mi marido con una mirada de preocupación que nunca había visto en sus ojos. «No se trata solo de ambición o impaciencia. Hay algo más oscuro detrás de toda esta presión». No tenía ni idea de lo profundamente acertadas que eran sus palabras. No podía imaginar que mis propios hijos estuvieran planeando algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. No sabía que la tragedia que se avecinaba no sería un accidente del destino, sino una conspiración cuidadosamente orquestada por las 2 personas en las que más confiaba en el mundo.
La última conversación normal que tuve con Charles fue 3 semanas antes de la muerte de Ernest. Vino solo, sin Jasmine, y parecía más serio de lo habitual. «Mamá», dijo, sentándose a la mesa de la cocina donde había desayunado tantas veces cuando era niño. «Quiero que sepas que, pase lo que pase, Henry y yo siempre cuidaremos de ti». Sus palabras me tranquilizaron en ese momento, pero ahora, al recordarlas junto a la tumba de Ernest, me dan escalofríos. ¿Por qué dijo «pase lo que pase»? ¿Qué sabía él que yo no sabía? El accidente que lo cambió todo ocurrió un martes por la mañana. Ernest había salido temprano hacia la tienda, como había hecho todos los días durante más de 40 años. Yo estaba en la cocina preparando su almuerzo favorito, pastel de carne y puré de patatas, cuando sonó el teléfono con una urgencia que me heló la sangre. «Señora». «¿Hayes?», preguntó una voz que no conocía. «Llamo desde el Hospital St. Mary. Su marido ha tenido un grave accidente. Tiene que venir inmediatamente». Las palabras se difuminaron en mi mente como tinta en agua. El mundo se detuvo, las piernas se me volvieron gelatinosas y tuve que agarrarme al marco de la puerta para no caerme. «¿Qué ha pasado? ¿Está bien? ¿Está vivo?» «Está en la UCI. Por favor, venga lo antes posible, señora». El trayecto al hospital fue una pesadilla confusa. Mi vecina, Doris, tuvo que llevarme en coche porque temblaba tanto que ni siquiera podía sostener las llaves. Durante todo el camino mi mente se negaba a procesar lo que estaba pasando. Ernest era cuidadoso y meticuloso en su trabajo. ¿Cómo había podido ocurrir esto? Cuando llegamos al hospital, Charles y Henry ya estaban allí. Eso me sorprendió porque nadie les había avisado todavía, al menos yo no. Pero, en mi desesperación, no presté atención a ese detalle. «Mamá», dijo Charles, abrazándome con una fuerza que parecía sincera. «Papá está muy mal. Los médicos dicen que una de las máquinas del taller explotó. Tiene quemaduras graves y una lesión cerebral traumática». Henry tenía los ojos enrojecidos, pero había algo en su expresión que no encajaba. Parecía más nervioso que triste, como alguien que espera noticias importantes en lugar de alguien que sufre por su padre. «¿Podemos verlo?», pregunté desesperada. «Solo la familia inmediata de uno en uno y durante 5 minutos como máximo», explicó la enfermera. Cuando entré en la sala de la UCI, se me encogió el corazón. Ernest estaba conectado a una docena de máquinas, con vendajes que le cubrían la mayor parte de la cara y los brazos. Apenas lo reconocí. Su respiración era dificultosa, artificial, mantenida por máquinas que pitaban constantemente. Me acerqué a su cama y le cogí la mano, la única parte de su cuerpo que parecía intacta. «Ernest, mi amor, estoy aquí. Todo va a salir bien. Te vas a recuperar como siempre haces». Por un momento, sentí un ligero apretón en mi mano. Sus ojos se movieron detrás de sus párpados cerrados. Estaba luchando. Mi guerrero estaba luchando por volver a mí. Los 3 días siguientes fueron los más largos de mi vida. Prácticamente viví en el hospital, durmiendo en las incómodas sillas de la sala de espera. Charles y Henry se turnaban para acompañarme, pero siempre parecían más interesados en hablar con los médicos que en consolar a su padre. Escuché fragmentos de conversaciones que no pude entender del todo en ese momento. Henry preguntaba sobre el seguro médico, sobre el coste del tratamiento. Charles estaba al teléfono hablando de pólizas de seguro de vida y beneficiarios. «Mamá», me dijo Charles al segundo día, «hemos revisado el seguro de papá. Tiene una póliza de seguro de vida por 40,000 libras. También hay una póliza de compensación laboral que podría cubrir hasta 60,000 libras más.
¿Por qué me hablaba de dinero cuando Ernest todavía luchaba por su vida? ¿Por qué le preocupaba el seguro en lugar de la recuperación de su padre? No me importa el dinero, respondí con dureza. Solo quiero que tu padre se recupere. Por supuesto, mamá, dijo, pero vi algo en sus ojos que no me gustó. Una frialdad, una calculadora, funcionando mientras su padre yacía moribundo. Al tercer día, los médicos nos dieron la noticia más devastadora de mi vida. El doctor Patterson, un hombre mayor con expresión compasiva, nos reunió en una pequeña oficina. Señora Hayes, comenzó a decir con suavidad, el estado de su marido es crítico. Las quemaduras se han infectado y el traumatismo craneal es más grave de lo que pensábamos inicialmente. Tenemos que ser realistas sobre sus posibilidades. ¿Qué significa eso? Pregunté. Pregunté, aunque mi corazón ya sabía la respuesta. Significa que debemos prepararnos para lo peor. Su marido está en coma inducido. Podríamos mantenerlo con vida indefinidamente, pero su calidad de vida... Bueno, es muy poco probable que vuelva a recuperar la conciencia. Mi mundo se derrumbó a mi alrededor. 42 años de matrimonio, toda una vida construida juntos, y ahora me decían que todo se desvanecía como el humo. Queremos intentarlo todo, dije entre sollozos. No importa el coste, no importa el tiempo que lleve. Pero Charles intercambió una mirada con Henry que me inquietó profundamente. Mamá, dijo Charles con una voz que intentaba parecer comprensiva. Tenemos que ser prácticos. Papá no querría vivir así. Siempre decía que no quería ser una carga para nadie. ¿Una carga? Exploté con una furia que no sabía que tenía. Es vuestro padre, no es una carga. Es el hombre que os crió, que trabajó toda su vida para daros lo mejor que pudo. Lo sabemos, mamá, intervino Henry. Pero también tenemos que pensar en ti. Las facturas médicas van a ser enormes. Podrían acabar con todos tus ahorros. Otra vez, el dinero. Siempre el dinero. Mi marido se estaba muriendo y ellos estaban calculando los costes. Esa noche, sola en la habitación del hospital, tomé la mano de Ernest y le hablé como si pudiera oírme. Mi amor, no sé qué hacer. Los médicos dicen que no hay esperanza, pero no puedo dejarte marchar. No puedo imaginar mi vida sin ti. Fue entonces cuando ocurrió algo que todavía me pone la piel de gallina. Sus dedos se movieron ligeramente, apretando los míos con una fuerza casi imperceptible. Sus labios se movieron como si intentara decir algo, pero no salió ningún sonido. Llamé a las enfermeras, desesperada. Está reaccionando, está intentando hablar. Pero cuando llegaron, Ernest había vuelto a su estado anterior. La enfermera comprobó los monitores y negó con la cabeza. A veces hay espasmos musculares involuntarios, señora. Eso no significa que esté consciente, pero yo sabía lo que había sentido. Ernest había intentado comunicarse conmigo, había luchado por decirme algo importante. 2 días después, en las primeras horas del viernes por la mañana, sonaron las alarmas de la máquina. Las luces parpadearon. Las enfermeras corrieron a la habitación de Ernest. Yo estaba dormitando en el pasillo cuando el ruido me despertó. ¡No, no, no!, grité corriendo hacia la habitación. Los médicos trabajaron durante 40 minutos tratando de reanimarlo, pero fue inútil. A las 4:37 de la mañana, Ernest fue declarado oficialmente muerto. El dolor que sentí en ese momento fue físico, como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Me derrumbé junto a su cama, abrazando su cuerpo aún caliente, negándome a aceptar que se había ido para siempre.
Charles y Henry llegaron al hospital 1 hora después de la muerte de su padre. Parecían preparados, como si hubieran estado esperando la llamada. Trajeron papeles, documentos y números de teléfono de funerarias. Ya hemos hablado con la funeraria Ashford, me dijo Charles mientras yo seguía llorando desconsoladamente. Pueden recoger el cuerpo esta mañana. También hemos contactado con el seguro, añadió Henry. El proceso de reclamación ya está en marcha. ¿Cómo podían ser tan eficientes, tan organizados, tan fríos, solo 1 hora después de perder a su padre? Algo no estaba bien, pero mi dolor era tan intenso que no podía pensar con claridad. El funeral estaba previsto para el lunes siguiente. Charles se encargó de todos los preparativos sin consultarme realmente. Eligió el ataúd más sencillo, el servicio más breve, como si quisiera terminar con todo lo antes posible. Es lo que papá hubiera querido, dijo cuando me quejé de no haberme incluido en las decisiones. Algo sencillo, sin aspavientos. Pero Ernest se merecía algo mejor que esta prisa indecente por enterrarlo y olvidarlo. Llegó el día del funeral, nublado y frío, como si el cielo mismo llorara por Ernest. Me puse mi único vestido negro, el mismo que había llevado al funeral de mi madre años atrás. Me temblaban tanto las manos que Doris tuvo que ayudarme a abrochar los pequeños botones de la espalda. «Sé fuerte, Margot», me susurró mi querida amiga mientras me peinaba con cuidado. «Ernest querría verte fuerte». Pero yo no me sentía fuerte, me sentía vacía, como un caparazón sin alma. 42 años de matrimonio no se pueden enterrar tan fácilmente. Cada objeto de la casa me recordaba a él, su taza de té en la mesa, sus herramientas en el porche, su almohada que aún conservaba su olor. Cuando llegamos al cementerio, me sorprendió lo poca gente que había acudido. Esperaba ver a más compañeros de trabajo de Ernest, más vecinos, más conocidos, pero solo estaban Charles, Henry, Yasmín, Doris, yo y el vicario. Para un hombre que había vivido 70 años en la misma ciudad y había ayudado a tanta gente, el funeral parecía extrañamente vacío. «¿Dónde están los chicos de la tienda?», le pregunté a Charles. «No queríamos molestar a nadie», respondió rápidamente. Papá era una persona reservada. Hubiera preferido algo íntimo. Pero eso no era cierto. Ernest amaba a su comunidad. Se preocupaba por sus vecinos. Hubiera querido que vinieran a despedirse. ¿Por qué Charles había decidido hacerlo todo de forma tan secreta, tan apresurada? Durante el servicio observé a mis hijos con una extraña indiferencia emocional. Charles tenía una expresión solemne adecuada para la ocasión, pero sus ojos no dejaban de mirar su reloj. Henry parecía inquieto, como si tuviera cosas más importantes que hacer. Yasmín miraba discretamente su teléfono detrás de su velo negro. Así era como se despedían de su padre, con impaciencia y distracciones. El vicario habló de la vida eterna, del merecido descanso, del reencuentro con Dios. Sus palabras sonaban huecas en mi corazón destrozado. No quería que Ernest descansara en paz. Quería que volviera a casa conmigo, que siguiéramos envejeciendo juntos, que siguiéramos tomando el té en el porche todas las tardes. Cuando llegó el momento de echar tierra sobre el ataúd, mis piernas se negaron a sostenerme. Doris tuvo que sostenerme mientras yo sollozaba incontrolablemente. El sonido de la tierra golpeando la madera era definitivo, concluyente, desesperanzador. Fue en ese preciso momento, de pie junto a la tumba de mi marido, cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido: «Estoy vivo». Ese no soy yo en el ataúd. Mi corazón se detuvo. Las letras bailaban ante mis ojos como si estuviera alucinando. ¿Estaba perdiendo la cabeza por el dolor?
Con manos temblorosas respondí, ¿quién eres? La respuesta llegó de inmediato. No puedo decirlo. Nos están vigilando. No confíes en nuestros hijos. El teléfono se me cayó de las manos como si estuviera ardiendo. Doris se agachó para recogerlo, pero la detuve bruscamente. No podía permitir que nadie más viera esos mensajes, no hasta que entendiera lo que estaba pasando. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Charles acercándose con expresión preocupada. Lo miré fijamente, tratando de encontrar alguna pista en su rostro. Sus ojos parecían sinceros, pero ahora cada gesto, cada palabra, cada expresión me resultaba sospechosa. Estoy bien, mentí guardando el teléfono en mi bolso. Solo necesito irme a casa. De regreso a casa, no podía quitarme esos mensajes de la cabeza. ¿Era posible que alguien me estuviera gastando una broma cruel en el peor momento de mi vida? ¿O realmente existía la posibilidad de que Ernest estuviera vivo? Pero si estaba vivo, ¿a quién habíamos enterrado? Y si no estaba vivo, ¿quién conocía tantos detalles sobre nuestras vidas como para escribir algo tan específico sobre nuestros hijos? Esa noche, sola en mi casa, que ahora parecía una tumba, repasé cada detalle de los últimos días. El accidente de Ernest había sido extraño desde el principio. Según Charles, una máquina había explotado en el taller, pero Ernest conocía cada tornillo y cada cable de ese lugar. Era meticuloso con el mantenimiento y obsesivo con la seguridad. Además, ¿cómo habían llegado mis hijos al hospital tan rápido si nadie les había avisado? El hospital me había llamado primero a mí. Yo era el contacto de emergencia. ¿Cómo sabían ellos del accidente antes que yo? Y luego estaba el dinero. Desde el primer día, Charles y Henry habían hablado de pólizas de seguro y beneficiarios como si hubieran estado esperando este momento, preparándose para él. Decidí revisar los papeles de Ernest. En su viejo escritorio de madera, guardaba todos sus documentos importantes en una caja de metal. Pólizas de seguro, la escritura de la casa, documentos de la tienda, todo estaba allí. Encontré la póliza de seguro de vida de 40,000 libras que Charles había mencionado, pero había algo que no recordaba. La póliza se había actualizado solo 6 meses antes, aumentando la cobertura de 5,000 a 40,000 libras. ¿Por qué Ernest había aumentado su seguro de vida? Nunca me había mencionado ese cambio. Y, lo que es más importante, ¿quién le había sugerido que lo hiciera? Seguí buscando y encontré algo aún más inquietante. Una póliza de indemnización laboral que yo no conocía, contratada solo 2 meses antes de su muerte. 60,000 libras en caso de muerte accidental en el trabajo. 100,000 libras en total. Una fortuna para una familia como la nuestra, pero también una fortuna lo suficientemente tentadora para alguien sin escrúpulos. Mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje del mismo número desconocido. Comprueba la cuenta bancaria. Mira quién ha estado moviendo dinero. Esta vez no dudé. Esa persona, fuera quien fuera, sabía demasiado como para ser un bromista. Sabía lo del seguro, sabía lo de mis hijos, sabía detalles que solo alguien muy cercano a nosotros podía saber. Al día siguiente fui al banco donde Ernest y yo habíamos tenido nuestra cuenta durante 30 años. La señora Thompson, la directora que nos conocía desde siempre, me recibió con sinceras condolencias. Margot, siento mucho lo de Ernest. Era un buen hombre. Gracias, señora Thompson. He venido a comprobar nuestras cuentas. Necesito entender nuestra situación financiera. Me mostró los extractos bancarios de los últimos 6 meses. Lo que vi me dejó paralizada. Durante los últimos 3 meses
se habían realizado grandes retiradas de nuestra cuenta de ahorros. 1,000 libras en enero, 3,000 libras en febrero, 4,000 libras en marzo, dinero que yo no sabía que se había movido. ¿Quién autorizó estas retiradas?, pregunté con voz temblorosa. Su marido vino en persona, explicó la señora Thompson. Dijo que necesitaba el dinero para reparaciones en la tienda, pero yo llevaba las cuentas de la casa. Sabía exactamente cuánto dinero teníamos y en qué lo gastábamos. Ernest nunca había mencionado reparaciones costosas en la tienda y, desde luego, nunca habíamos hablado de retirar miles de libras de nuestros ahorros. ¿Tiene las firmas de esos retiros?, pregunté. Me mostró los recibos. Efectivamente, parecía la firma de Ernest, pero había algo en la letra que no cuadraba. Era demasiado temblorosa, demasiado insegura para su escritura, que solía ser firme y clara. Señora Thompson, le pregunté con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Vino solo a hacer estos retiros o había alguien con él? Ella lo pensó un momento. Ahora que lo menciona, creo que vino con uno de sus hijos 1 o 2 veces. Charles, creo. Dijo que estaba ayudando a su padre con el papeleo porque Ernest tenía problemas para leer los documentos sin sus gafas. Charles. Mi hijo había estado involucrado en retiradas de dinero de las que yo no sabía nada, utilizando los ojos cansados de su padre como excusa. Pero Ernest veía perfectamente con sus gafas, que nunca se quitaba durante el día. Esa tarde, mientras revisaba los recibos del banco una y otra vez, recibí otro mensaje. El seguro fue idea suya. Convencieron a Ernest de que necesitaba más protección para ti. Era una trampa. Ya no podía negar las pruebas que se acumulaban ante mí. Las pólizas de seguro misteriosamente aumentadas, las retiradas de dinero no autorizadas, la presencia de Charles en transacciones de las que yo no sabía nada, su sospechosa eficiencia en la organización del funeral, su frialdad durante la agonía de su padre. Pero la pregunta que me aterrorizaba era si realmente habían planeado la muerte de Ernest, ¿cómo lo habían hecho? ¿Y quién me enviaba esos mensajes? ¿Cómo sabía esa persona tanto sobre lo que había sucedido? Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla de dudas y sospechas. Cada sonrisa de Charles, cada abrazo de Henry, cada palabra de condolencia me parecían una máscara que ocultaba algo siniestro. Pero necesitaba más pruebas antes de poder aceptar una verdad tan horrible como la que estaba tomando forma en mi mente. Mi teléfono seguía recibiendo mensajes del número misterioso. Ve a la tienda de Ernest. Mira en su escritorio. Hay cosas que necesitas ver. Decidí ir a la tienda por primera vez desde el accidente. Charles había dicho que una máquina había explotado, pero cuando llegué allí encontré algo completamente diferente de lo que esperaba. La tienda estaba extrañamente limpia, demasiado limpia para haber sido el escenario de una explosión. No había marcas de quemaduras en las paredes, ni escombros, ni signos de la destrucción que un accidente tan grave debería haber causado. ¿Dónde está la máquina que explotó?, pregunté en voz alta. Busqué por toda la tienda y encontré todas las máquinas en su sitio, funcionando perfectamente. La soldadora, el compresor, la sierra eléctrica, todas estaban intactas. Entonces, ¿cuál había sido la causa del accidente? En el escritorio de Ernest encontré algo que me heló la sangre. Una nota escrita de su puño y letra, fechada 3 días antes de su muerte. Charles insiste en que necesito más seguro. Dice que es por Margot, pero hay algo que no me cuadra. No confío en sus intenciones. Debajo de esa nota había otra.
Henry me trajo unos papeles para que los firmara. Dice que son para modernizar el taller, pero no entiendo de qué se trata. ¿Por qué tanta prisa? Mi marido tenía sospechas. Había intuido las malas intenciones de nuestros hijos, pero murió antes de poder contármelo. Seguí buscando y encontré un sobre sellado con mi nombre. Lo abrí con manos temblorosas. Era una carta de Ernest. Mi querida Margot, si estás leyendo esto, significa que me ha pasado algo. En los últimos meses he notado cambios extraños en Charles y Henry. Están demasiado interesados en nuestro dinero, en el seguro, en que vendamos la casa. Jasmine les está presionando mucho. Ayer Charles me dijo que debería preocuparme más por mi seguridad, porque, a mi edad, cualquier accidente podría ser fatal. No sé por qué, pero esas palabras me sonaron a amenaza. Te quiero, Margot. Si me pasa algo, no confíes ciegamente en nadie, ni siquiera en nuestros hijos. La carta se me cayó de las manos. Ernest había presagiado su propia muerte. Había visto las señales que yo, cegada por el amor maternal, había ignorado. Esa noche, Charles vino a visitarme. Llegó con una botella de vino y una sonrisa que ahora me parecía completamente falsa. Mamá, he estado pensando en tu futuro, dijo, sirviéndose una copa sin preguntarme si yo quería una. El dinero del seguro ya está en trámite. Serán 100,000 libras. ¿Cómo sabes la cantidad exacta? Le pregunté, fingiendo inocencia. Bueno, ayudé a papá con los trámites del seguro. Quería asegurarse de que tuvieras suficiente dinero para vivir cómodamente. Una mentira. Ernest nunca había querido aumentar el seguro. Según su propia nota, Charles le había presionado. ¿Y qué crees que debería hacer con ese dinero? Pregunté, observando atentamente su reacción. Sus ojos se iluminaron con un brillo que me dio escalofríos. Podrías comprar una casa más pequeña y acogedora, o, mejor aún, mudarte a una bonita comunidad de jubilados donde tendrías compañía y asistencia médica. Henry y yo podríamos administrar tu dinero para que te durara más. Administrar mi dinero. Solo queremos cuidar de ti, mamá. A tu edad es fácil que te estafen o que tomes malas decisiones financieras. Sabemos de inversiones, de negocios. Podríamos triplicar esa cantidad en unos años. Triplicar mi dinero o hacerlo desaparecer en sus propios bolsillos. Déjame pensarlo, dije, tratando de ganar tiempo. Por supuesto, dijo Charles con su falsa dulzura. Pero no demasiado tiempo, por tu propio bien. Después de que se marchara me senté en mi cocina, temblando de rabia y miedo. Mis propios hijos, mi carne y mi sangre, no solo habían asesinado a su padre, sino que ahora planeaban robarme todo lo que había dejado. Esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje más largo que los demás. Mañana ve a la comisaría. Pide el informe del accidente de Ernest. Hay contradicciones que debes conocer. Al día siguiente, fui a la comisaría local. El sargento O'Connell, que conocía a Ernest desde hacía años, me recibió amablemente. ¿El informe del accidente de su marido? Preguntó con expresión confundida. ¿Qué accidente, señora Hayes? El de su taller, cuando explotó la máquina. El sargento revisó sus archivos y negó con la cabeza. No tenemos ningún informe de una explosión en el taller de Ernest. De hecho, no tenemos ningún informe de un accidente laboral que involucra a su marido. Sentí que el mundo se tambaleaba bajo mis pies. Pero mi hijo dijo que fue un accidente en la tienda. Por eso estaba en el hospital. Señora Hayes, su marido llegó al hospital el martes por la mañana, pero no por un accidente laboral. Según el informe médico que tengo aquí,
Llegó inconsciente con síntomas de intoxicación. ¿Intoxicación? Los médicos encontraron restos de metanol en su sangre, una cantidad suficiente para causar ceguera, daño cerebral y finalmente la muerte. El hospital debería haberle informado de esto. Envenenamiento. No había sido una explosión, no había sido un accidente laboral. Alguien había envenenado deliberadamente a mi marido. ¿Por qué nadie me lo dijo?, pregunté con la voz quebrada. Los familiares directos que firmaron los documentos del hospital solicitaron que la información se mantuviera confidencial para evitar especulaciones innecesarias. Dijeron que usted estaba demasiado frágil emocionalmente para manejar los detalles técnicos. La familia inmediata. Charles y Henry habían ocultado la verdadera causa del estado de Ernest, inventado la historia de la explosión y manipulado a todo el mundo, incluida a mí, para encubrir un asesinato. Señora Hayes, continuó el sargento, si sospecha de las circunstancias de la muerte de su marido, podríamos abrir una investigación formal. Tenía más que sospechas. Estaba segura de que mis propios hijos habían asesinado a su padre por dinero. Esa tarde, Henry llegó a casa con un ramo de flores y la misma sonrisa falsa que Charles. ¿Cómo estás, mamá? Pareces cansada. Estoy bien, mentí observando cada uno de sus gestos desde una nueva perspectiva. Solo estoy pensando en el futuro. Eso está bien. Charles y yo hemos estado hablando. Creemos que deberías vender la casa pronto, mientras aún está fresca en el mercado inmobiliario. ¿Por qué tanta prisa? Bueno, las casas antiguas pierden valor rápidamente y tú necesitas liquidez, los gastos del funeral, las facturas médicas pendientes. Más mentiras. El funeral había sido barato, casi insultante, y no había facturas médicas pendientes porque el seguro del hospital las había cubierto. Henry, le dije, mirándole directamente a los ojos. ¿Sabías que tu padre no murió en un accidente laboral? Durante una fracción de segundo vi pánico en su expresión, pero se recuperó rápidamente. ¿De qué estás hablando, mamá? Fui a la comisaría. No hay ningún informe de una explosión en la tienda de tu padre. Esta vez el pánico era más evidente. Mamá, no deberías hacer cosas así. Te confundirán. El dolor te está afectando. ¿El dolor me está afectando o me has estado mintiendo? Se levantó bruscamente, derramando el té que le había servido. Creo que necesitas descansar. Hablaremos cuando estés más tranquila. Se marchó rápidamente, pero no sin antes hacer una llamada desde el porche. Aunque no pude oír las palabras, el tono era urgente, preocupado. Esa noche recibí el mensaje más revelador hasta el momento. Mañana vendrán juntos. Intentarán convencerte de que estás loca, de que el dolor te hace imaginar cosas. No les creas. Y no aceptes nada de lo que te ofrezcan para comer o beber. La predicción del misterioso mensaje se cumplió tal y como había advertido. Al día siguiente, Charles y Henry llegaron juntos a mi casa, acompañados por Yasmín. Tenían expresiones de preocupación exagerada y una bolsa de pasteles de la panadería de la calle principal. «Mamá, estamos muy preocupados por ti», comenzó Charles con voz melosa. «Los vecinos nos han dicho que has estado actuando de forma extraña. Doris dice que has estado hablando sola, que no estás comiendo bien». Doris nunca había dicho eso. Era solo otra mentira más de su creciente colección. «Yasmín ha traído tus pasteles favoritos», añadió Henry señalando la bolsa, «y hemos preparado café especial de esa marca que tanto te gusta».
Recordé las palabras del mensaje. No aceptes nada de lo que te ofrezcan para comer o beber. ¿Era posible que también estuvieran planeando envenenarme, tal y como habían hecho con Ernest? Gracias, pero ya he desayunado, dije, manteniendo la distancia. Pero mamá, insistió Yasmín con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tienes que comer bien. Has perdido mucho peso desde que murió papá Ernest. Estoy bien, repetí con firmeza. Charles intercambió una mirada significativa con Henry. Era la misma mirada que habían compartido en el hospital cuando el médico nos dio el pronóstico de Ernest. Mamá, dijo Charles, sentándose más cerca de mí. Queremos hablar contigo sobre algo importante. Henry y yo hemos consultado con algunos médicos sobre tu comportamiento reciente. ¿Mi comportamiento? Sí, las preguntas extrañas que has estado haciendo, las visitas a la comisaría, esa obsesión con detalles irrelevantes sobre papá. Es normal después de una pérdida tan grande, pero puede ser peligroso si no se trata. Henry asintió con gravedad. Hablamos con el doctor Albright. Dice que es común que las personas mayores desarrollen paranoia después de perder a su pareja. Especialmente las mujeres de tu edad. Paranoia. Me acusaban de estar loca por descubrir sus mentiras. No soy paranoica, dije con toda la firmeza que pude reunir. Solo estoy haciendo preguntas que debería haber hecho desde el principio. ¿Qué preguntas?, me desafió Charles. Como por qué no hay ningún informe policial sobre el supuesto accidente de tu padre. ¿Por qué la tienda está perfectamente limpia si hubo una explosión? ¿Por qué sacaste 8,000 libras de nuestra cuenta sin decirme nada? El silencio que siguió fue ensordecedor. Los tres intercambiaron miradas de pánico apenas disimulado. Mamá, dijo Henry finalmente, esas cosas tienen explicaciones sencillas. Papá sacó ese dinero para unas reparaciones que quería hacer en secreto como sorpresa para ti. ¡Qué sorpresa! Quería remodelar la casa, mintió Charles. Había contratado a unos trabajadores para arreglar el techo y pintar las paredes. Quería que fuera una sorpresa para tu cumpleaños. Si eso fuera cierto, ¿dónde estaban los trabajadores? ¿Dónde estaban los materiales? ¿Por qué nadie en la ciudad sabía nada de esa supuesta remodelación? Y en cuanto al informe policial, continuó Charles, no todos los accidentes laborales requieren un informe, especialmente cuando ocurren en propiedad privada. Más mentiras. El sargento O'Connell había sido muy claro. Cualquier accidente laboral con lesiones graves requiere un informe oficial. Mamá, intervino Yasmín con voz dulce pero condescendiente. Solo queremos cuidar de ti. Por eso pensamos que lo mejor sería que te mudaras a un lugar con atención médica especializada. ¿Un hogar? Un hogar de cuidados especializados, corrigió Charles, para personas que están pasando por un duelo complicado. Tienen psicólogos, enfermeras, actividades para mantenerte ocupada. Y mientras tanto, añadió Henry, podemos encargarnos de vender la casa, gestionar el dinero del seguro, todas esas cosas complicadas que no deberías tener que manejar en tu estado actual. Ahí estaba, el plan completo, declararme mentalmente incompetente, meterme en una residencia y hacerse con el control de todo mi dinero. Primero habían asesinado a Ernest por el dinero del seguro y ahora también querían robarme a mí. ¿Y si me niego?, les pregunté. ¿Por qué ibas a negarte?, preguntó Charles con una sonrisa que me heló la sangre. Solo queremos lo mejor para ti. Porque esta es mi casa. Aquí es donde construí mi vida con Ernest. Aquí es donde os crié. Mamá,
dijo Henry con un suspiro exagerado. No puedes vivir en el pasado para siempre. Papá se ha ido. Tienes que aceptarlo y seguir adelante. Lo he aceptado, pero eso no significa que vaya a regalar mi vida y mi dinero. La máscara de preocupación comenzó a resquebrajarse en los rostros de mis hijos. Charles se levantó bruscamente. Muy bien. Si no quieres escuchar razones, tendremos que tomar medidas más drásticas. ¿Qué significa eso? Significa que podemos iniciar un proceso legal para que te declaren mentalmente incompetente. Tenemos testigos de tu comportamiento errático. Tenemos testimonios de médicos que confirman que sufres de paranoia senil. ¿Médicos? ¿Qué médicos? Yo no había hablado con ningún médico sobre mi estado mental. El doctor Albright ya ha firmado un informe preliminar, añadió Henry. Dice que, basándose en nuestras descripciones de tu comportamiento, es probable que necesites atención especializada. Un médico que nunca me había examinado había firmado un informe sobre mi estado mental basándose únicamente en lo que le habían contado mis hijos. ¿Cuánto les había costado comprar esa falsa evaluación? Así que puedes cooperar voluntariamente, continuó Charles, o podemos hacerlo legalmente, pero, de cualquier manera, vas a recibir la ayuda que necesitas. Era una amenaza directa. Si no entregaba mi dinero voluntariamente, utilizarían el sistema legal para robármelo. Necesito tiempo para pensarlo, les dije, tratando de ganar tiempo. Por supuesto, dijo Yasmín con su falsa dulzura. Pero no demasiado tiempo, por tu propio bien. Después de que se marcharan, me senté en mi cocina temblando de rabia y miedo. Mis propios hijos, sangre de mi sangre, no solo habían asesinado a su padre, sino que ahora planeaban robarme todo lo que me quedaba. Esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje más largo que los demás. Margot, soy Stephen Callahan, un investigador privado. Ernest me contrató 3 semanas antes de morir porque sospechaba de Charles y Henry. Lo envenenaron con metanol mezclado en su té del desayuno. Tengo pruebas de audio de sus conversaciones planeando todo. Mañana a las 3 de la tarde, ve a la cafetería de la esquina. Siéntate en la mesa del fondo. Yo estaré allí. Por fin sabría quién me había estado enviando esos mensajes. Y lo que es más importante, tendría la prueba que necesitaba para que se hiciera justicia por la muerte de mi marido. Pero también sabía que no tenía mucho tiempo. Charles y Henry habían mostrado sus cartas. Si no actuaba rápido, acabaría encerrada en una residencia mientras ellos se gastaban el dinero que le había costado la vida a Ernest. La guerra había comenzado. Y aunque yo era una mujer de 66 años contra 2 hombres despiadados, tenía algo que ellos no tenían: la verdad. Y la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Ernest, sonreí, porque sabía que mi marido no había muerto en vano. Su precaución, su instinto, su decisión de contratar a un investigador privado me iban a permitir obtener justicia. Charles y Henry habían subestimado seriamente a su madre. Estaban a punto de descubrir que una mujer que lucha por la memoria de su marido asesinado es una fuerza más poderosa que toda su codicia combinada. Llegó el día siguiente, lleno de nerviosismo y expectación. Me vestí con cuidado, eligiendo mi vestido morado más serio, el que usaba para ocasiones importantes. Si iba a conocer al hombre que podía darme las respuestas que necesitaba, quería estar preparada para cualquier revelación. A las 2:30 de la tarde, caminé hacia la cafetería de la esquina con pasos decididos pero cautelosos.
Cada sombra me parecía sospechosa. Cada persona en la calle podía ser un espía enviado por mis hijos. La paranoia de la que me habían acusado comenzaba a parecer justificada. La cafetería estaba moderadamente llena. Fui directamente a la mesa del fondo, tal y como me habían indicado. Pedí un té de manzanilla y esperé, con las manos temblando ligeramente sobre la desgastada mesa de madera. Exactamente a las 3 en punto, un hombre de unos 50 años se acercó a mi mesa. Era alto, tenía el pelo gris, ojos inteligentes y una expresión seria pero amable. Llevaba una carpeta marrón bajo el brazo. «Señora, ¿Hayes?», preguntó en voz baja. Asentí con la cabeza, sin atreverme aún a hablar. «Soy Stephen Callahan. Siento mucho su pérdida». Ernest era un buen hombre. Se sentó frente a mí y colocó la carpeta sobre la mesa. «Antes de mostrarle lo que tengo, necesito que sepa que lo que está a punto de ver y oír va a ser muy doloroso. ¿Está preparada?». «Llevo preparándome desde que recibí su primer mensaje», respondí con una firmeza que no sabía que tenía. Steven abrió la carpeta y sacó una pequeña grabadora. «Ernest vino a verme hace un mes. Estaba preocupado por el comportamiento de sus hijos. Me contrató para investigarlos discretamente. Pulsó el botón de reproducción. La voz de Ernest, tan familiar y querida, llenó el pequeño espacio que nos separaba. «Steven, necesito que sepas que si me pasa algo, no será un accidente. Charles y Henry me han estado presionando para que aumente mi seguro de vida. Ayer, Charles me trajo unos documentos que, según él, eran para proteger mejor a Margot. Pero cuando los leí, me di cuenta de que también había cláusulas que les beneficiaban directamente». Mi corazón se aceleró. Escuchar la voz de Ernest fue como tenerlo de vuelta por unos minutos, pero sus palabras confirmaron mis peores sospechas. La grabación continuó. «Henry me ha estado haciendo preguntas extrañas sobre mi rutina diaria. ¿Qué desayuno? ¿A qué hora salgo de casa? Si Margot viene conmigo a la tienda. Dice que es por preocupación, pero hay algo en su forma de preguntar que me inquieta». Steven detuvo la grabación. «Esta conversación tuvo lugar 3 semanas antes de su muerte, pero tengo algo más reciente». Reprodujo otra grabación, esta vez con la voz de Charles de fondo hablando por teléfono. «No, no podemos esperar más. El viejo empieza a sospechar. Ayer me preguntó por qué me interesaba tanto su seguro. Sí, ya tengo el metanol. Funciona perfectamente porque los síntomas parecen los de un infarto o un derrame cerebral. No, mamá no será un problema. Cuando papá muera estará tan devastada que podremos hacer lo que queramos con ella». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Era la voz de mi hijo, mi propio hijo, planeando fríamente el asesinato de su padre. «Hay más», dijo Steven en voz baja. «Esta grabación es del día antes de la muerte de Ernest». Comenzó una nueva grabación. Esta vez era Henry hablando con alguien. «Todo está listo. Mañana Charles va a poner metanol en el té de papá. Le dijimos que era un suplemento vitamínico especial que le recomendó un médico. El idiota lo va a beber sin sospechar nada. Los síntomas comenzarán con mareos y confusión, luego pérdida de la vista, convulsiones, coma. Los médicos pensarán que es un derrame cerebral o un ataque al corazón. Para cuando se den cuenta de que es un envenenamiento, ya será demasiado tarde». Mi mundo se derrumbó por completo. No solo habían planeado el asesinato de Ernest, sino que lo habían ejecutado con una frialdad que me aterrorizaba. ¿Cómo era posible que mis hijos, los bebés a los que había amamantado,
los niños a los que había consolado en sus pesadillas fueran capaces de algo tan monstruoso. ¿Cómo conseguiste estas grabaciones?, pregunté entre sollozos. Ernest me había pedido que colocara dispositivos de escucha en tu casa, explicó Steven. Tenía miedo, pero no sabía exactamente de qué. Los colocamos en el teléfono fijo y en otros puntos estratégicos. Sacó una serie de fotografías de la carpeta. También tengo esto. Charles comprando metanol en una ferretería a 50 kilómetros de la ciudad. Pagó en efectivo y utilizó un nombre falso, pero lo tengo grabado en vídeo. Las fotografías mostraban claramente a Charles saliendo de una ferretería con una pequeña botella en las manos. La fecha de las fotos era 5 días antes de la muerte de Ernest. Y esto, continuó Steven, mostrándome más documentos. Estos son los registros financieros de Charles y Henry de los últimos 6 meses. Han estado gastando mucho más dinero del que justifican sus ingresos. Charles debe 70,000 libras a un prestamista de la ciudad. Henry tiene deudas de juego por valor de 40,000 libras. Estaban desesperados. Todo empezaba a tener sentido. No fue solo la codicia lo que motivó el asesinato de Ernest, fue la desesperación financiera. Mis hijos estaban arruinados y veían a su padre como una fuente de dinero fácil y rápido. ¿Por qué no acudiste a la policía inmediatamente después de la muerte de Ernest?, le pregunté. Porque Charles y Henry son muy inteligentes. Sobornaron al médico que atendió a Ernest en el hospital para que cambiara el diagnóstico oficial. En lugar de envenenamiento, el certificado de defunción dice que fue una insuficiencia cardíaca debido a complicaciones de un accidente laboral. Sin esa prueba médica, mis grabaciones podrían no haber sido suficientes para una condena. Pero ahora tenemos todas las pruebas juntas, dije, sintiendo una mezcla de dolor y determinación. Exacto. Y hay una cosa más que debes saber. Se me heló la sangre. ¿Qué? Tus hijos también planeaban matarte. Steven reprodujo una última grabación, esta vez con las voces de Charles y Henry juntas. Una vez que tengamos el dinero del seguro de papá, también tenemos que deshacernos de mamá, dijo Charles. No podemos arriesgarnos a que ella,